Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Llegamos así a Doctrina Profunda y bueno, no era otro bloque en el cual podríamos tratar este tema y no queríamos dejar en el vacío la historia de la quijada del asno de Sansón, porque si bien hemos visto la historia ayer completa, el detalle de la quijada del asno de Sansón iba a quedar como algo inconcluso, ¿no? Y quizás sabe Dios si en algún momento volveríamos a tocar esta historia del asno y la quijada. Recuerden que hemos visto esta historia en el libro, estuvimos viendo en el libro de Jueces, toda la historia de Sansón, en el capítulo 15 más o menos. Voy a hablarles brevemente un poquito, como para que entiendan dónde estamos. Dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Bueno, hemos visto que se trata un poco de la vanagloria, de darle honra al instrumento y no al que te da el esfuerzo, la sabiduría, el espíritu para utilizar el instrumento, ¿no? Como hay gente que han llegado a ser conocidos por algún medio de comunicación y ellos creyeron que se olvidaron de Dios, se olvidan del espíritu y terminan dándole más importancia a agradar a los hombres que a Dios, y luego Dios obviamente los desecha, los permite que se mueran en el camino, porque Dios no va a respaldar algo que vaya en contra de su palabra. Si no, sería una confusión y una guía confusa para los demás, los siervos que están por nacer, los que van a tomar la tarea, cuando otros ya abandonen su ministerio y Dios los llame a la eternidad. Entonces, dice la Escritura aquí, con una quijada de asno, dice, maté un montón, dice, maté a 1000 hombres, y luego dice que acabó de hablar y arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ahora, algunos se preguntará qué significa obviamente la quijada de asno. Bueno, aquello que parece a veces tedioso como las simbologías, aquí nos damos cuenta que realmente son muy importantes. ¿Cuál es la forma de entender esta historia? Primero tenemos que ir a entender qué significa la palabra asno. Es decir, en términos bíblicos, ¿no? Cuando nosotros vamos a la palabra asno, ya la hemos visto de hecho en simbología, tenemos que ver cuál de todas las variantes, porque a veces una simbología puede tener 3 o 4 significados. ¿Cuál es la que aplica a esta historia? Entonces, les voy a nombrar algunas de las cuestiones que significa asno. Asno significa, por ejemplo, humildad. El Señor entró en un pollino de asno a Jerusalén. He aquí tu Dios viene humilde, sentado sobre un pollino de asno, dice la Escritura. Habla de la humildad. Entonces, en parte puede significar asno, en parte significa humildad. Luego la Escritura nos habla de asno como algo débil, humilde, esforzado, pero no podías, por ejemplo, enjugar un buey con un asno, si bien el asno era trabajador, etcétera, pero tenía un límite muy corto, a diferencia del buey que podía trabajar mucho. Entonces, en comparación con el buey, el asno era trabajador esforzado con límites, con un límite, digamos, corto en comparación al buey. Bueno, la Escritura también nos habla de buey o asno, siempre comparan, uno para un trabajo pesado y el otro para unas tareas cotidianas, ¿no? Para lo del día a día.
Podríamos comparar el buey con el hombre que sirve mucho a Dios. La Biblia dice que sin la fuerza del buey el granero está vacío. Entonces podríamos comparar el buey. A veces, por ejemplo, aquí tienen comparaciones contradictorias o opuestas. ¿Por qué? Porque para entender asno dice: si vieres el asno de tu hermano o su buey, estoy en Deuteronomio 22:4, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Entonces, se habla de dos animales, buey y asno, y para entender esta simbología de asno, a veces tenemos que poder descifrar primero buey, porque sabemos que son simbologías que son en contraposición, opuestas, o que tienen una cierta contraposición, no necesariamente opuestas, pero hay aspectos que son contradictorios o extremos, uno para un lado, el otro para el otro. Entonces, en este caso, el buey podemos compararlo como alguien muy fuerte, muy capaz, con mucha fortaleza, etcétera, el buey, y el asno con alguien dispuesto a servir, también con fuerza, con empuje, pero que tiene muchas limitaciones. O su limitación puede rendir, entre tanto sepamos entender sus limitaciones y sepamos darle un descanso. El buey puede trabajar mucho, pero el asno no puede trabajar constantemente porque necesita descanso, si no lo matamos. Entonces vemos que aquí el asno también significa limitación, si estamos hablando del trabajo, ¿no? También significa humildad. La Biblia dice en el Deuteronomio 22:10: no ararás con buey y con asno juntamente. Bueno, aquí estamos nuevamente lo mismo, ¿ven? Que para entender una simbología de asno tenemos que entender a veces la contracara, porque te está poniendo buey y asno. Al descifrar buey podemos entender cuáles son los rasgos que Dios quiere contraponer, ponerlos como opuestos. Y en este caso se está hablando de la resistencia, como no que tengan cuatro patas, porque los dos tienen cuatro patas, por ejemplo, dos ojos, los dos tienen dos ojos, o son mamíferos, los dos son mamíferos, etc. Entonces, buscar el aspecto que el Señor quiere recalcar como contraposición. Buey y asno no pueden arar juntamente porque uno tiene mayor resistencia y el otro menor. Uno dirá: pero el asno sirve para trabajar. Sí, claro, pero cuando el Señor lo compara con el buey, te das cuenta que está hablando de un aspecto del trabajo que es la persistencia, el descanso o la resistencia. Entonces, podemos seguir viendo un poco más de asno, pero vamos a ir tratando de descifrar rápido para que podamos entrar rápido a la historia. Yo les pongo ejemplos para que ustedes aprendan las herramientas, porque si solo les explico, mañana van a tener que descifrar otra historia y no van a saber cómo empezar. Entonces, primero, si estamos hablando de quijada de asno, tenemos que ver qué es asno. Luego vemos qué es quijada y luego lo tratamos de poner en el contexto de la historia. Dice la escritura entonces, el asno, por ejemplo, ya hemos dicho que significa humildad. Recuerden que a veces tenemos muchas simbologías o muchas palabras. Por ejemplo, en asno tenemos 109 palabras. Asno o asnos en plural. Entonces, si nosotros vamos a quizás tratar de descifrar las simbologías más claras, ya les expliqué que tienen que ir a los libros poéticos, proféticos también, que les pueden dar una descripción un poquito más rápida. No obstante eso, siempre hay que tratar de leer todo, más cuando uno trata de descifrar historias muy complicadas, porque puede malinterpretar y luego quedar todo nuestro análisis en la nada. Entonces, vamos a tomar este ejemplo. A ver, vamos a Salmos, que nos dice: dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Job: ¿quién echó libre al asno montés? ¿Quién soltó sus ataduras? Como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. Entonces, asno también está asociado a lo salvaje, al instinto salvaje. Job 24:3: se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda al buey de la viuda. Entonces, aquí vemos que el asno prácticamente era un sustento muy escaso de las personas huérfanas que no podían tener un buey, pero sí podían acceder a un asno. Entonces, por ahí querían hacer el trabajo. Es como arar la tierra a pala, por ejemplo, o como hacer una mezcla para una construcción con pala y no con una hormigonera, esa cosita que da vuelta, que le echan las bolsas de cemento, el agua, etcétera, la arena adentro. Bueno, eso también se hace a pala. A pala cuesta muchísimo, porque uno lo tiene que palada por palada dar vuelta una cosa con otra, como si uno estuviese haciendo una mezcla. Es como amasar a mano y amasar con una máquina.
Entonces el asno sería la cuestión más manual, la cuestión más pobre, más humilde, más sencilla, y el buey sería la cuestión más elaborada en aquellos días. Entonces el huérfano podía acceder al asno. Vemos aquí desprotección, está asociado a la desprotección el asno y a la humildad también. También está asociado a los instintos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque habla del asno montés. Ya hemos visto esta historia del asno montés y la vamos a seguir viendo más adelante. Proverbios dice: látigo para el caballo, el cabestro para el asno. Aquí también es importante entender que cuando habla de látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio, está hablando de distintos animales, impulsos. Es decir, si vos te comportás como un caballo, hay que pegarte con el látigo. Si te comportás como un asno, hay que ponerte un freno. Y si te comportás como un hombre pero necio, hay que darte igual que si fueses un caballo o un asno, una vara en la espalda. Entonces vemos que el asno otra vez vuelve a asociarse con la carnalidad. Cuando le das rienda suelta a la carnalidad. Se me ocurre ir y golpear al que va caminando enfrente, voy y lo hago. Se me ocurre ir y abusar de esa persona, voy y lo hago. Se me ocurre ir y robar tal cosa, voy y lo hago. Entonces te bajás al nivel de asno o de caballo, no de instinto animal, de impulso. El buey conoce a su dueño y el asno su pesebre. El asno aquí está asociado también a mansedumbre, porque el asno conoce el pesebre y vuelve a donde él sabe que su amo lo protege. Entonces vemos que hay 3 o 4 características de los asnos que ya estamos viendo. Impulsos animales, humildad. Hemos visto también un límite en su trabajo, en su esfuerzo. Significa esfuerzo pero con un límite. Aquí significa, cuando hablamos de que el asno conoce algo dócil, el asno puede ser dócil. ¿Qué contradicción del asno, ¿no? Porque el asno conoce el pesebre de su amo. Vos pones a un animal al buey y el buey nunca vuelve al pesebre, es decir, al granero o donde él descansa. Simplemente agarra y se va. En cambio, el asno tiene estos dos aspectos. El asno, cuando es domesticado, bien cuidado, el asno vuelve a su lugar. Pero el asno montés dice que cuando está solo, no ha tenido contacto con personas que lo quieran, que lo cuiden, que lo protejan, dice que va, busca, huele el viento, olfatea el viento, o cuando el asno está en celo, olfatea el viento o la asna, y dice que el aroma de las plantas y eso los lleva, el celo a los animales los lleva a impulsarse a conocer a su pareja, sea macho o hembra, según la característica, y se empujan. Bueno, pasa con los perros o las perras, ¿no? Cuando están en alzadas, como se dice, se van, se escapan, pero porque es un impulso más fuerte que ellas, se escapan y es como que algo las impulsa a salir y a moverse, y bueno, y uno es común ver una colección de perros que van caminando detrás de una perra alzada en su tiempo de celo, digamos, y hasta que después ella elige con quién aparearse, pero entre tanto se pierde, se va, se escapa, qué sé yo, porque su instinto la lleva. Son dos aspectos del asno, no muy contradictorios. Vamos a ver un poquito más, un par más y ya dejamos asno. Llevan lomos de asnos. Bueno, vamos a ver. Dice: tus bueyes y tus asnos que labran la tierra. Ven, Isaías 30:24. Habla de que se puede labrar con asno y con bueyes. Con bueyes es lo más correcto, con asnos también se puede, pero hay que cuidarlo mucho. Dice en Isaías 32:14, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará las torres y las fortalezas se volverán cuevas para siempre donde descansan asnos monteses. Habla del asno en estado salvaje, que va y vive en lugares deshabitados, no quiere estar cerca del ser humano. Vamos un poco más, Jeremías 14:6, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Es decir, aquí el asno se vuelve loco, no por celo, no por aparearse con algo, sino porque tiene hambre y hay una gran sequía, y sus ojos se ponen feroces, como chacales, dice, se ofuscaron porque no había hierba. Se ponen malos, quieren comer, se estresan, pero son estas contradicciones del asno, cerca del amo que los cuida y que los domestica y que les enseña, y lejos de él. Vamos a leer un par más y ya abandonamos esta historia del asno.
Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, Efraín con salario al kilo amantes. Bueno, asno montés significa que olvidó a su Dios y buscó la conveniencia carnal. Buscó que subieron a Asiria como asno montés para sí solo, y Efraín con salario al kilo amantes. Entonces habla de que abandonan a Dios y buscan su conveniencia carnal. No pueden meditar, no pueden esperar, no pueden obedecer a Dios y ven lo que les conviene, es decir, para la carne. Ellos creyeron que Asiria es la mejor solución, o en este caso también Egipto y otros tantos que elegían dándole la espalda a su Dios. Alegreta mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, dice a ti justo y salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Aquí habla de humildad, lo que les he leído, y vamos a dejar por aquí la historia de asno. Quiero que más o menos ya hemos entendido por dónde viene asno, ¿no? Son 3 o 4 significados muy fuertes, pero que ahora tenemos que pasar a la palabra quijada, porque recuerden que es una quijada de un asno. Entonces, para entender tenemos que analizar los versículos así. Si nosotros queremos invertir o simplemente fantasear, nos vamos a equivocar. No hay que fantasear en la Biblia. La Biblia no es un libro para aventurar cosas, no. La Biblia es un libro para entenderlo, y hay que entenderlo bien, lleva tiempo a veces, pero esas simbologías que a veces resultan tediosas, que ustedes escuchan 40 minutos, media hora, 1 hora, a veces dicen ¿cuándo termina? Bueno, pero cuando quieres conocer misterios de Dios, si no sabes simbologías, muy probablemente nunca puedas entender absolutamente nada. Aquí vamos a encontrar una característica rara en quijada, y es bueno que la tengamos porque les voy a enseñar otro aspecto a resolver. Buscamos la palabra quijada, tratamos de entender el significado. Por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar en quijada es que dice Deuteronomio 18:3, y será derecho de los sacerdotes y parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajá. Es decir, la quijada era una parte del sacerdote, una parte del animal que era parte para el sacerdote. Lo cual no nos dice que es quijadas, pero al menos nos dice que era algo exclusivo de los hombres elegidos por Dios. Ya tenemos un pequeño detalle que nos puede ser útil. Sigamos adelante. Jueces 15, todo lo que nos habla 15, 15, 16 y 17, habla de la historia que ya hemos leído, la quijada de asno de Sansón, por lo cual no nos dice nada, excepto que era una quijada. Vamos a ver si en Samuel 17:35 salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Entonces quijada aquí puede hablar de un lugar vulnerable del animal, porque dice que tomaba de la quijada y lo hería y lo mataba. Un lugar vulnerable. Podemos tomar esta idea. Job 41:2. Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Ok, estamos hablando entonces de Leviatán, como habla de domesticar. Entonces la quijada sería horadar, perforar la quijada sería un simbolismo de domesticación en Job 41:2. Ya tenemos 2 o 3 detalles que pueden ir importantes. Hemos visto entonces la quijada como algo exclusivo, la quijada como algo vulnerable y la quijada como simbolismo de domesticación. 3 aspectos. Dice Isaías 30:28, su aliento cual torrente se inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones, con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos. Entonces vemos que hay un freno que se pone en las quijadas del animal, y eso es lo que al animal le impide que salga corriendo como loco y el animal se desboque por ahí y nos tire en un río, en un barranco, nos quite la vida, etc. Entonces el freno tiene que estar puesto en la quijada, es decir, en la boca del animal, ¿no? Vuelve a asociarse a esto domesticación o dominio de Dios sobre un pueblo. Vamos a Ezequiel 29:4. Yo pues pondré garfios en sus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas. Vuelve a hablar otra vez. Garfio significa gancho, quijada significa lugar de debilidad, y aquí se simboliza esclavitud, porque hablamos de horadar la quijada como sinónimo de esclavitud o de dominio, pero también como de control o de poder de Dios sobre una persona.
¿no? Cuando Dios lo obliga a esa persona a hacer tal cosa o a entender, quiera o no, lo que Él quiera que él entienda. Como en el caso de el faraón en Egipto cuando sucedieron todas aquellas plagas. Vamos a Ezequiel 38:4: y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballo, jinete. Bueno, habla otra vez de dominio, de fuerza de Dios sobre un pueblo, sea del propio pueblo o adversario. Ok, alguno dirá, listo, hasta aquí quijada lo tenemos. No, porque quijada es un simbolismo un poco más complejo. Asno, medianamente ya entendimos los 4 o 5 significados, que ahora vamos a ver cómo los aplicamos. Vamos por 3 o 4 significados en quijada. ¿Qué tenemos que hacer en este entonces? Yo les voy a indicar los pasos para que ustedes aprendan cuando tengan pocos significados de quijada o quieran estar seguros. Buscan una palabra que tenga quijada. Por ejemplo, yo estoy buscando Job 15:16. Vamos a Job 15:16, donde dice: Sansón con la quijada de un asno maté un montón. Bueno, yo voy a Jueces 15:16, y cuando estoy en Jueces busco cuál es la palabra original, es decir, el texto hebreo original, para ver qué significa, para no sea cosa que quijada aquí haya sido mal traducido y cometa un error. Entonces la palabra es lechi con doble i. Significa mandíbula, mejilla, mandíbula maxilar del animal o mejilla del hombre. Ok. Ya con esto tengo una idea de que significa algo. Puede significar desde mandíbula, también la mejilla o el maxilar del animal. Entiendo y parte, pero ¿puedo completar mi aprendizaje? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Viendo cuál es el código de la palabra, el famoso Strong, que es el código de la palabra, y buscar en una concordancia de códigos de palabra, que se llama Strong, concordancia de Strong. En este caso es el H3895, yo lo busqué en internet directamente, puse Strong H3895 y entré a una página que se llama blueletterbible.org. Entonces, obviamente está en inglés, ustedes pueden encontrar recursos en español. Yo no me tomé mucho el tiempo para ver si puede haber seguramente muchos recursos en español, pero me quedé con esto nada más. Entonces, cuando entramos a ver nuestra concordancia, alguno dirá, ¿y por qué hace usted eso? Porque les quiero explicar algo. Por ejemplo, cuando ustedes van a ver en la Biblia quijada, la Reina Valera traduce quijada algunas palabras, pero es probable que la misma palabra, lechi, la Reina Valera no lo haya traducido como quijada. Y yo me pierda el significado porque el traductor escogió otra palabra y no quijada. Alguno dirá, ¿es posible? Claro que es posible, hay muchas. Les voy a dar ahora muchos ejemplos. Por ejemplo, la palabra lechi se repite 21 veces en toda la Biblia. Ahora, en muchos casos se traduce como quijadas, pero en otros casos se traduce como mejilla. Entonces ahora estamos en un problema. ¿Cómo es que se traduce como mejilla? Claro, correcto. En muchos casos se ha traducido la palabra como mejilla. Entonces, yo para entender el simbolismo de quijada, tengo que ir al texto original, ver cuál es su Strong, su código de palabra, y buscarla en una concordancia. Y ahí me va a saltar no solamente la palabra que ha sido traducida quijada, sino la misma palabra que puede haber sido traducida de otra manera, en este caso mejilla. Pero el simbolismo es el mismo de las dos, porque la palabra es una sola, independientemente de cómo la hayan traducido en la Reina Valera o en cualquier otra Biblia. Entonces, ya vemos que Jueces ha traducido así, pero por ejemplo, vemos que en Primera de Reyes 22:24, la palabra lechi en Primera de Reyes 22:24, cuando recuerdan Sedequías, hijo de Kenana, que golpea la mejilla de Micaías y dice, ¿por dónde se me fue el Espíritu de Dios? Cuando muchos profetas decían, ve, toma Ramot de Galat, pero hubo uno solo, y que el rey dijo, no, yo no lo quiero llamar a este porque siempre me profetiza lo malo, si es un mala onda. Y dijo Josafat, llámalo para que nos dé una perspectiva de Dios. Y era el único que realmente hablaba de Dios. Todos los otros, como 300, 400, eran todos cara dura, falsos profetas como hoy, ¿no? Levantás una piedra y encontrás un falso apóstol, un falso profeta. En este caso, Micaías era el único que hablaba de la palabra de Dios. Y después algún desquiciado, como estos que deliran constantemente, siempre empiezan con el falso argumento, como este pastor que anda con todos estos falsos profetas allí en Carmen de Patagones, dice, ¿y por qué? ¿Que él es el único verdadero de Dios? No.
Pero lamentablemente ustedes son tantos que a veces da la sensación de que somos pocos los que predicamos buena doctrina. En realidad somos muchos, pero ustedes son los que tienen más delirio de mostrarse y de andar gastando recursos y manipulando para hacerse un poquito más conocidos. Por lo cual parecería a veces que es así. En el caso de Elías, Dios le dijo: me he guardado miles de rodillas que no se han doblado ante Baal, aun cuando él pensaba que era el único. Volvamos a Micaías. Dice entonces que Sedequías, un falso profeta, se hizo unos cuernos, etcétera, para profetizar que los hijos de Dios iban a destruir a los enemigos. Micaías dijo: no vayan porque Dios los abandonó y van a perder. Entonces vino este falso profeta y le pegó en la mejilla. Esta palabra mejilla es la palabra lechí. Entonces vemos que aquí la palabra lechí, que es la palabra quijada, que aquí se traduce como mejilla, la palabra debería haber sido le golpeó en la quijada. Es así. ¿Por qué traducir mejilla? Porque luego se complica para el que estudia la Biblia. Como alguna persona dice: yo no me hubiese ocurrido buscar mejilla y quijada como un sinónimo, son las mismas palabras. Bueno, esa es la complicación, que a veces el traductor, por querer hacerle fácil la lectura al lector que no sabe mucho de la Biblia, le complica al que quiere estudiarla. Entonces, la palabra lechí aquí es la misma que figura y se traduce como quijada. Es decir, Sedequías, hijo de Kenana, le golpeó en la quijada. Quijada, entonces, aquí es sinónimo de humillación. Humillación. Lo mismo lo van a encontrar en 2 de Crónicas 18:23, etc. Voy a tratar de avanzar rápido porque nos queda poco tiempo y quiero tratar de terminar esta historia pronto. Pero quiero llevarlos en el aprendizaje concreto, no por apurarme que no entiendan. Entonces, Job 16:10, vamos a ver si esto nos figura, claro, correcto, es la palabra lechí también. Job 16:10, aquí se traduce esta palabra como mejilla. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Entonces, humillación otra vez, la palabra es quijada. Deberían haber dicho: hirieron mis quijadas con afrenta. Reina Valera traduce mejilla, pero la palabra es quijada, es lechí. El Strong, el que ya les he comentado antes, ¿no? El 3895, H3895. Vamos a ver qué otra palabra más. No voy a leerles todas, un poco nomás porque no quiero hacerlo muy largo. Vamos a ver Job 42.1 también. 42.1 está traducido, bueno, en este caso 42.1 está traducido como quijada, es correcto. Vamos a ver otro, Salmos 3.7, a ver qué dice. Salmos 3.7, por ejemplo, no está traducido como quijada, está traducido como mejilla. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Tendría que haber dicho: tú heriste a mis enemigos en la quijada. Entonces significa humillación de vuelta. Cantar de los Cantares habla de mejillas, la palabra es quijada. Serían hermosas son tus quijadas entre tus pendientes. Tus quijadas son como cachos de granada detrás del velo. Cantar de los Cantares uno dice Cantar de los Cantares porque es un poema entre un hombre y una mujer, por lo cual cualquier simbología va a ser tocante a esto. Y el contexto de Sansón no era un contexto de amor, así que no nos interesa demasiado el contexto de quijada en cuanto a lo afectivo o al amor de un hombre o de una mujer. Vamos a ver si tenemos algún significado más. Por ejemplo, en Isaías 30:28. Vamos a ver qué dice Isaías 30:28, cómo se ha traducido. Aquí Isaías 30:28 sí se tradujo como quijada. Vamos a ver 56. Sí, tenemos 56 no se tradujo como quijada, se tradujo como mejilla. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de las injurias y espotos. Esto dice 56. Esto creo que habla tocante a Cristo, si no estoy equivocado. Dice: Jehová el Señor dio lengua de sabios. Claro, esto habla de Cristo. Habla de que Él dio a los heridores y su quijada le hirieron. Es decir, sus mejillas, su quijada. Significa otra vez humillación. Vamos a ver un par más para ya dejar esto de lado. Lamentaciones 1:2 también se tradujo como mejilla, no como quijada. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Debería haber dicho: sus lágrimas están en sus quijadas. Y luego la gente tratar de entenderlo, obviamente. Vamos a ver Ezequiel 29:4, cómo se ha traducido. Ezequiel se ha traducido como quijada. Vamos a ver si Miqueas 5:1
¿Cómo se tradujo? Miqueas 5:1 se tradujo como mejilla. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez en Israel. También habla de Cristo. Es decir, mejilla cuando se traduce señal de humillación. Aquí es humillación. Humillación, prácticamente todo lo que se ha traducido de la palabra lechí, que es quijada, cuando se traduce mejilla está asociado a la humillación. Bueno, quijada también está asociado a la humillación. Vamos ahora, ya teniendo una idea de quijada, en cuanto a la traducción lechí, es decir, a quijada propiamente dicho, y la traducción lechí, pero que se ha traducido como mejilla, ya tenemos una idea, y la traducción de asno ya tenemos otra idea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con todas estas? Alguno dice, ya está, ya juntamos el rompecabezas. Bueno, explíquenos un poquito la historia. Bueno, ahora tenemos que ir a la historia en sí misma, tratar de entender el contexto. Entonces, para eso nos tenemos que ir a Jueces 15. Ya hemos conocido toda la historia de qué significaba. En esto dice la Escritura que los filisteos avanzaron gritando al encuentro de Sansón. El Espíritu de Dios vino. Estoy en Jueces 15:14. Y las cuerdas que estaban se volvieron como lino quemado con fuego. Las ataduras caen de sus manos y él dice que a la quijada la encuentra ahí. A ver, si él hubiese ido a buscar una quijada, alguno dirá, ¿qué significado tiene? Cuando uno analiza una historia, uno tiene que ver si él dispuso ir a buscar una quijada, es una cosa. Si él la encontró, es otra cosa. ¿Por qué? Porque al encontrarla significa que Dios permitió que la batalla se dé en un entorno donde había una quijada de un asno. Podría haberse dado 200 metros más allá y nunca él haber echado mano de esa quijada, porque no iba a correr 200 metros para andar buscando un hueso por todo el campo. Entonces, esto nos da una pauta de que la quijada es algo permitido por Dios. No es que él encontró una quijada o fue a buscar una quijada porque él practicó con una quijada de golpear, no. Lo otro que hay que entender, una quijada de asno no significa el maxilar, ¿correcto? No significa el maxilar. Alguno dirá, ¿cómo usted sabe que una quijada no significa el maxilar? Vamos a Oseas 11, versículo 4. Si uno va a Oseas 11, versículo 4, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Esta palabra cerviz sería cuello, no es cuello directamente, sino significa lechí, es la palabra quijada. Es llamativo para algunos, las han enseñado mal, las han predicado mal, pero es así. Esta palabra en Oseas 11:4 dice, y fui con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y los puse delante de ellos la comida. Esta palabra cerviz es la palabra lechí, es decir, quijada. ¿Por qué? Porque el yugo se ponía en el cuello, claro, por eso ellos tradujeron cuello. Pero también el yugo implicaba llevar frenos y atarlos a la cabeza, por lo cual aquí la palabra que debería haber sido dejada correctamente es la palabra quijada. ¿Por qué? Porque es la palabra que se usa. De hecho, la Biblia King James traduce aquí mandíbula. Entonces, podrían haber traducido, está mejor traducida la palabra mandíbula en la King James, que es como la Reina Valera, pero en inglés, que haber dejado la palabra que haber dejado la palabra cuello, digamos, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y vemos que dice en la cerviz o habla del cuello, nos da la sensación de que el yugo está asociado simplemente a la parte del cuello, pero la palabra habla de la quijada, es decir, podíamos haber traducido mandíbula, porque ahí se ponían los frenos de los animales, en la boca, entre las mandíbulas. Está mejor traducida en la versión King James. En la versión Reina Valera nos da la sensación de que hablaría del cuello, pero la Biblia aquí habla de quijada, es decir, toda la parte de la cabeza, incluida la mandíbula, ¿no? Que es donde se
obtenía el dominio del animal, a través de donde se obtenía. Por eso la versión en inglés está mejor traducida. Bueno, entonces, todos estos detalles hay que aclararlos a la hora de interpretar mi texto, porque si yo simplemente avanzo aclarando yo por mi propia mente, voy a cometer error, porque no sé ni siquiera lo que estoy tratando de interpretar. Entonces simplemente avanzo sobre una idea equivocada. Entonces él agarra una quijada de un asno, lo cual puede significar directamente la cabeza del animal, toda la cabeza del animal. No necesariamente significa un maxilar o una mandíbula. Él agarra toda la cabeza del animal. Probablemente se hace alusión a la quijada porque la agarra por la parte de atrás del animal y en lugar de golpear con su puño, quizás golpea con la parte de la trompa del animal, ¿no? Como la parte puntiaguda o donde lleva los dientes y demás. Entonces, también les podría ser útil ver una quijada en internet de una vaca, una quijada, por ejemplo, de un caballo o una quijada de un buey. Indistintamente si él agarra la cabeza o la parte del maxilar, que probablemente sea la parte del maxilar porque tiene una forma más puntiaguda, la que pudo haber agarrado, lo que tenemos que entender es el significado de esta palabra quijada. Entonces, estas cosas lo pueden ayudar para que ustedes puedan situarse, ¿no? Que puedan situarse de qué manera Sansón podría haber usado esto como un arma. Ya estamos situados en esta historia y ahora veamos qué es lo que sigue. Dice: encuentra la quijada de asno y con eso comienza a matar a uno y a otro. La pudo haber agarrado de una parte como especie de hacha o la pudo haber agarrado como una especie de punta para perforar. O pudo haber agarrado la parte de la cabeza con el maxilar superior. Indistintamente, el simbolismo del echí es lo que nos importa. Y el echí hace alusión a las dos partes de la mandíbula, a la parte superior y la parte inferior, ¿no? Dice, estaba fresca aún. Y si estaba fresca aún, probablemente no estaba separada hasta quizás pudo haber agarrado toda la parte de la cabeza completa, ¿no? Porque aún no estaba separada, estaba fresca. Así que agarró casi la cabeza del animal. Entonces se extendió la mano, tomó y mató con ella 1000 hombres. Entonces Sansón, con la quijada de un asno, dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones con la quijada de un asno, maté 1000 hombres. Acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran victoria. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta historia? El contexto de esta historia, entonces, él incluso le había llamado Ramat Lehi, significa quijada, obviamente, ¿no? Colina de la quijada, o la quijada significa. Y él empezó a gloriarse en la quijada. Ahora, tenemos que entender, quijada no significa en ninguna manera gloria, menos de un asno. Quijada significaba sumisión, o asno significa sumisión o docilidad. Entonces, el asno era fresco, la quijada tal vez no estaba todavía seca, ni siquiera completamente separada del resto de la cabeza. Y dice la escritura que él toma esa quijada y comienza a otorgarse él esa gloria. Si nosotros vamos a la palabra el asno, asno significa obediencia, pero también significa en contraposición un estado salvaje. Y quijada significa en gran parte, si bien vamos a la parte de quijada como dijimos, como lechí, en lo que se traduce como mejilla, vemos que significa principalmente humillación. Quijada, en cuanto al, cuando vemos la parte de mejilla, significa humillación. Ahora, cuando nosotros vamos a quijada, lechí, pero traducido como quijada,
significa dominio de Dios, dominio de Dios. Recuerden que dice sumisión o gobierno de Dios cuando dice pondré garfios en tu quijada, Ezequiel 29:4, cuando habla de Ezequiel 38:4 y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, es decir, te obligaré a hacer lo que yo quiera que hagas, porque yo mando, yo soy el que hago las cosas. Luego en Job 41:2 habla de domesticación, horadarás con garfio su quijada, de dominio, de domesticar algo. Cuando uno le ponía la quijada, perforaba la quijada. Entonces, y también habla de debilidad, de punto vulnerable, la quijada. Por ejemplo, en Samuel 17:35, cuando David dice, yo lo agarraba de la quijada y lo dominaba. Ok, teniendo estas cuestiones en mente, volvemos a nuestra historia y nos damos cuenta que esa quijada del asno significaba dominio de Dios, gobierno de Dios sobre toda la situación. Dios estaba dando la victoria, porque Dios estaba horadando, perforando, dominando a los filisteos. Pero al único que no estaba pudiendo dominar fue a la vanagloria de Sansón. Entonces, la quijada de asno significaba punto vulnerable, pero para el dominio de aquel que era dominado. En este caso, eran dominados los filisteos y Dios le estaba demostrando, diciendo, ven, ustedes son como animales, que por la quijada los domino, y ahora por una quijada los estoy venciendo. Sansón nunca entendió el significado de la quijada, él terminó dándole la gloria a la quijada, pero hay elementos en la tierra más contundentes que una quijada, un palo hecho forma de lanza o alguna cuestión. David agarró piedras, por ejemplo, y mató a un gigante, pero él nunca entendió el significado. Dios estaba mostrando que él iba a perforar, como dice la escritura, horadar, perforar la quijada de los adversarios. Esto lo recalca Ezequiel 29:4, que dice, pondré garfios en tus quijadas, es decir, perforaré tu quijada. Ezequiel 38:4, y quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, vuelve a recalcar lo mismo. Dice Isaías 30:28, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas. Es decir, él le puso freno a Dios a través de la quijada. Él les demostró que ellos eran igual a animales, que no entendían la obra de Dios y que no podían discernir cuando un hombre era de Dios. Por lo cual, el símbolo de la quijada, destruyéndolos a ellos, a los propios enemigos, era Dios hiriéndoles con la misma quijada, hiriéndoles en la quijada. A ver, pongamos para que ustedes entiendan más claro. Si vos a un animal lo agarras de la pata, el animal hace por salir adelante, por zafarse de la pata. Si vos al animal lo agarras de la panza, el animal sigue avanzando. Si vos al animal lo agarras por la quijada y lo tironeás, el animal se frena. Entonces la única manera de ponerle freno a estos hombres era a través de una quijada. Y ellos dijeron, ¿se dieron cuenta que nos mató con una quijada? Nos dominó con una quijada, así como nosotros dominamos a los animales todos los días, este nos dominó con una quijada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que él va a ser nuestro amo? ¿Comprenden el significado? ¿O que hay alguien más detrás de él que puede dominarnos así de fácil como nosotros dominamos a un buey por la quijada? Él nos dominó por una quijada y nos hirió y nos humilló, así como nosotros abofeteamos en la quijada a alguien cuando lo queremos humillar. Nos abofeteó en la quijada y nos abofeteó con una quijada. Es decir, ellos fueron humillados, los filisteos, por la quijada, sintieron como un golpe en la quijada, fueron dominados por la quijada, como dominaba David a los animales que atacaban a su rebaño, o como Dios dijo que iba a perforar a la quijada de los animales, o como dice que se le pone el freno en la quijada, como dice Isaías 30:28. Los dominó, los quebrantó porque salieron huyendo, no es que pelearon hasta el último hombre. Recuerden que en las batallas se peleaba hasta el último hombre, o hasta que ellos entendían que estaban vencidos. Los filisteos no fueron con 1000 hombres. Los filisteos podrían haber ido con 2000 o 3000, no lo sabemos, pero no con 1000.
porque si no la Biblia hubiese relatado, los venció y los mató a todos, pero no los mató a todos. Además que los judíos fueron con 3.000 a buscar a Sansón para sacarlo de aquel lugar. Así que los filisteos tendrían que haber venido con un número similar, o 2.000 o 3.000 mínimo. Por lo cual, ellos cuando huyeron humillados, golpeados en la quijada. Dios los domina a través de un hecho raro, que un hombre te mate a espada, decís, bueno, es un hombre con mucha destreza, pero que un hombre te mate 1.000 personas con solo una quijada, psicológicamente te dominó. Dios te agarró por la quijada y te dijo, volvete. Te dominó. Yo estoy detrás de esto. Es imposible. Nunca se vio que la quijada sea un arma para los pueblos primitivos. Mucho menos cuando te vienen a atacar con espadas, con escudos, con flechas, con lanzas. Entonces Dios les demostró el dominio, Dios les demostró la humillación, Dios los domesticó, por así decirlo, les quebrantó el orgullo. Y esto, además, significaba que él era un hombre de Dios, porque la quijada era una parte que solo le correspondía al sacerdote, tanto como la espaldilla y el cuajar. Por lo cual, el pueblo de Dios entendió diciendo, ¿con qué lo venció? ¿Con un fémur? ¿Con una pata? No, hubiese sido raro. Pero este hombre es de Dios, porque Dios le permitió encontrar una quijada. Justo, qué casualidad, que hay 2 o 3 partes que solamente le corresponden al sacerdote de todo un animal, y él se encontró con la parte de la quijada. ¿Por qué no se encontró con un fémur? O con otra parte, con otro hueso más duro, más contundente. Justo con una quijada. Simbolismo de la entrega y del premio que Dios le da a un hombre que se brinda a Dios. Sansón se brindó a Dios y Dios le dio la quijada como premio. Pero él terminó malentendiendo y terminó dándole la gloria a la quijada, pero eso era lo que Dios le daba como premio a él, como un privilegio. Los hombres que sirven a Dios tienen privilegios que otros hombres no tienen. Alguno dirá, pero Dios no hace acepción de personas. No, no hace. Por eso vos podés ser hombre o mujer de Dios si querés. Pero una vez que sos hombre de Dios, Dios te da premio de hombre de Dios. Si brindas tu vida, o me vas a decir que yo voy a tener el mismo premio que Moisés. En absoluto. Moisés tiene un llamamiento gigante. Él tendrá un gran premio. O Juan el Bautista murió decapitado. Él tendrá otro gran premio. Cada uno en su premio. Aunque Dios no hace acepción de personas, pero cada uno acepta de brindarse a Dios de una manera. Entonces, cuando te brindas, Dios te da premio. La quijada era un premio para él, pero él nunca entendió que era un premio. Era un premio para él y un castigo para los enemigos. Cuando Dios te da un don, un talento, es un premio para vos. Echar fuera un demonio es un premio, pero yo no hago hablar a los demonios para gloriarme en un micrófono. Eso hacen los falsos profetas. Yo entiendo que eso es un premio que Dios me da, una autoridad espiritual, pero nunca la utilizo para gloriarme yo. Yo sé que el hacer milagros, Dios me lo da como una bendición para facilitarme mi tarea ministerial, pero no lo uso para gloriarme yo. Si no, haría lo mismo que hace Sansón y Dios me quitaría toda la bendición, o la sabiduría, o lo que me haya dado. Entonces, fíjense cuánto significado tiene quijada. Humillación por la mejilla, ¿no? Fueron heridos en la mejilla. Y el asno era el obediente. El asno era él. El asno era él y el asno podrían también ser los adversarios. Pero en este caso, como el asno está asociado a la docilidad, mientras él se mantuviese dócil, él sería un arma para los enemigos. Pero cuando él se entrase en la carne, recuerden que asno habla de ofuscación, dice que los asnos monteses se ofuscaron porque no tenían comida y se volvieron locos. Y que el asno montés cuando está en celo sale como loco y huye de su amo, pero dice que el asno conoce el pesebre de su amo, es decir, va junto a aquel que lo domesticó y que lo cuidó. Entonces, el asno bien cuidado, el asno obediente, es el asno que permanece en su amo y que nunca le falta comida. Pero el asno que se aleja de su amo, luego anda a las alturas y anda con los ojos, dice, ofuscados, con los ojos como chacales, dice que se ponen. ¿Por qué? Porque no encuentra hierba. Porque no encuentra, dice Jeremías 14:6, y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Nosotros, mientras nos mantenemos en Dios, somos asnos obedientes. Jesús entró montado en un pollino de asno. Jesús no va a hacer su obra, y no entra a hacer su obra
Él. Jesús ya no entra a una casa. Entra montado en un asno que somos nosotros, los asnos obedientes, que vamos y cumplimos y llevamos a Dios el mensaje, la palabra, a Cristo, a un hogar. Un pariente, un amigo que te llevó el camino de salvación, eres un asno al servicio de Dios. Aunque asno por ahí represente una parte torpe hoy en estos días o una parte ignorante, la gente dice es un asno y se ríe. Bíblicamente el asno es un animal que tiene dos aspectos contrapuestos. Por un lado, el asno montés que se enloquece cuando no hay comida o cuando entra en celo y abandona y se pierde por ahí. Y por otro lado, el asno obediente, que no hace falta que nadie le diga que vuelva a casa. Cuando ya oscurece, él vuelve al pesebre, a su granero, descansa y sabe que ahí hay comida, cuidado, y tiene un trabajo y lo podés utilizar, es trabajador, pero siempre con un límite. No es un buey. Pero mientras le des el descanso a tiempo, el asno te va a servir, y el asno es un animal fiel que te lleva y tiene mucha más resistencia incluso que el caballo. El caballo es un animal de despliegue, de destreza, de ímpetu, pero en un momento el caballo se cansa y se agota totalmente. El asno tiene mucha más resistencia que el caballo, obviamente, por eso se usa como un animal de carga, pero nunca como un buey. Entonces, el asno era él, era Sansón. Y mientras él fuese obediente, iba a ser utilizado como un arma para los enemigos. Y si él se ponía desobediente, dándole la espalda a Dios como un asno montés, cuando él empezó a darle la gloria a la quijada, se comportó como un asno montés, no como aquel que volvió al pesebre de su amo, sino simplemente como alguien que se rebeló en contra de su amo. Entonces también el asno es obediente, es sinónimo de humildad. Cuando es domesticado, es humilde. Y aquí Sansón no fue humilde, le dio la gloria, se glorió él y además le dio la gloria a la quijada. Al único que no le dio la gloria fue a Dios. Fíjense que los falsos profetas se oran entre ellos, se empujan, se tiran al piso. Acá siento una unción, me agarró de la mano y me agarra la electricidad. ¡Ay, qué unción, qué unción! Y hacen un circo. Yo que conozco la Biblia, predico hace 30 años. Dios me permitió fundar un ministerio con 170 iglesias. A mí no me pueden mentir todas esas pavadas. Por eso están todos escondidos estos, ¿no? Estos caraduras. Porque eso a la gente humilde que no sabe la Biblia le hacen creer que se tocan y hay una corriente eléctrica que fluye y saltan y hacen todo un circo para impresionar a la gente y digan, wow, cuánto poder tiene este hombre, ¿no? Cuán poderoso es. Jesús no andaba haciendo todas estas pavadas. Si hay una persona que está enferma, le oramos. Se sana, gloria a Dios. No se sana, seguiremos orando. ¿Para qué un circo? Luego la gente no se sana y dice, pero si el profeta me dijo que me sanaba. Se sienten defraudados de Dios. Vamos al último porque ya estamos terminando. Gracias a Dios nos dio medianamente el tiempo, nos extendimos un poco, pero creo que es muy edificante aprender a descifrar estas historias porque luego la aplicarás en otras. Entonces, el asno era el sinónimo de esto, de humildad. Jesús entra a Jerusalén triunfal sobre un asno. Recuerden que la gente tiraba mantos, es decir, ellos se humillaban y decían, Señor, ni siquiera pises la tierra, nosotros seremos tus siervos. Pero el Señor ya iba montado. Recuerden que cuando Él pone el asno para sentarse, vienen los discípulos y ponen todos sus mantos sobre el pollino de asno, un asno pequeño, todos sus mantos para que Él se monte. Entonces, indirectamente, cuando Él se subió sobre el asno, Él estaba mostrando de qué forma iba a llegar el mensaje a los pueblos o las naciones. No por Él directamente, sino a través de sus discípulos y a través de sus seguidores, es decir, de nosotros. Nosotros somos los asnos obedientes que, entendiendo y siendo cambiados por Dios, ya no andando ofuscados por el viento cuando nos falta comida o cuando tenemos apetitos carnales, hacer cualquier locura como el asno montés que sale y olfatea el viento y se pierde en lo salvaje. Ahora Dios nos ha cambiado. Podemos servir a Dios, trabajar para Dios, pero en recompensa sabemos dónde hay un pesebre, un lugar de descanso. Recuerden que cuando el Señor nació en un pesebre, ¿no? Es en un granero. Entonces, donde hay un lugar de descanso, donde hay comida, donde hay buen trato, nunca el Señor nos esforzará más de nuestras propias fuerzas, siempre nos dará refrigerio, esperanza, bendición y demás. Con todo esto, obviamente, es una simbología lo del asno, ¿no? No tenemos nada, somos mucho más, obviamente, que un asno en la creación. La Biblia dice que a Jesús lo hizo hombre y luego lo coronó sobre todas las cosas que existen. Pueden seguir leyendo un poquito más acerca de asno. Recuerden que cuando la Biblia habla del asno, dice que también habla de esa entrega al descanso. Dice que
estos hombres, dice que cuando hay profecías, recuerden que había profecías sobre aquellas tribus de Israel, y dice que algunos de ellos les dijeron asno, ¿no? Les dijeron asnos pero no tanto porque eran malos, sino porque se conformaron, porque quedaron allí como conformes con lo que tenían. Se dejaron estar allí comiendo nada más y resolviendo los apetitos de la carne, simplemente esto. Entonces Dios a veces comparó a cierta clase de personas con aquellos que se entregan a una vida meramente carnal, pero no sirven a Dios y todas sus fuerzas simplemente la ponen por obra para la carne. En este caso, Sansón era un asno que se debatía entre obedecer a Dios y entre rebelarse. En este caso, Dios le puso a él también un freno y le dijo: no, tenés que ser un asno no salvaje, no montés, tenés que ser un asno de verdad, un asno obediente, un asno útil, un asno que sirva para un proyecto y para un plan. Bueno, espero que hayan entendido. Hay mucho más, por supuesto, no nos alcanza el tiempo para ver todos los detalles, absolutamente todos, de esta historia, pero de a poco ya más o menos ustedes tienen toda la idea y la amplitud de la idea de asno, de mejillas, de quijada, y entienden el contexto de la historia de Sansón.